Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos, de donde quiera que usted nos sintonice en esta ocasión. Es un privilegio poder estar con ustedes. No importa el lugar donde esté, no importa el país donde esté, el pueblo, la ciudad donde nos vean a través de este medio a nivel del mundo. Una vez más, como siempre, les saluda su hermano y amigo Manuel Orellana, que le dice bienvenido a este su pequeño programa de reflexión bíblica. Estamos estudiando el seminario La Fe de Jesús. Estamos en la lección número 3. Esta es la lección número 3 de este seminario titulado La Fe de Jesús para conocer, comprender la doctrina bíblica. Quisiera analizar junto a ustedes lo que la Biblia enseña acerca de la oración. Ya estudiamos un poco acerca de Dios, acerca de la Biblia, como la palabra de Dios es la única regla de fe práctica para todos los cristianos. Hoy día me gustaría que estudiemos con respecto a la oración y la fe, que esta es parte de la vida de comunión diaria que la Biblia presenta. La oración realmente, amigo querido, la oración es algo que debe de existir en cada uno de los cristianos. Cada persona que dice ser cristiano debería tener su momento de oración siempre. El apóstol Pablo dice orar sin cesar. Tiene que haber un encuentro con Dios sin cesar, diariamente, y poder comprender la palabra de nuestro Dios. Trataremos de analizar este asunto acerca de la oración y la fe. La lección número 3. Toma su Biblia, estudiemos juntos la palabra de nuestro Dios. Oremos. Señor, gracias le damos porque nos concede abrir su palabra. Gracias porque nos permite estar entre los vivos. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de conocerte y de descubrir tesoros en su palabra. Ayúdanos, Señor, hoy al estudiar su palabra para que pueda escucharse tu voz en cada corazón. Bendiga a nuestros amigos, el que está leyendo, el que está escuchando en este momento. Por favor, abre su mente y que pueda, Señor, captar el mensaje de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Amén. La primera pregunta que estudiaremos con respecto a esto de la oración y la fe, porque vamos a dar dos temas en uno, a resumir, mejor dicho, es que la primera pregunta tiene que ver con cómo nos comunicamos con Dios. ¿Cómo es eso de la comunicación con Dios? ¿Cómo sucede la comunicación con Dios, mi amigo querido? Esto es impresionante. Quisiera que lo veamos un poquito desde el otro punto de vista. ¿Y cómo funciona esto? Dice la palabra de nuestro Dios aquí en el libro de Daniel capítulo 9, versículo 3. Daniel era un hombre que él temía a Dios, oraba a Dios, tenía una comunión con Dios. De tal manera que en una ocasión Daniel estaba estudiando y analizando acerca del tiempo que había dicho el profeta Jeremías que iba a ser el cautiverio en Babilonia. Daniel estudiaba las profecías bíblicas. Si tú lees Daniel capítulo 9, versículo 1 en adelante, te vas a encontrar con que Daniel estaba estudiando el libro del profeta Jeremías y estaba analizando el tiempo más o menos en que Dios había dicho a través del profeta que iba a ser el cautiverio de Israel, cuándo más o menos terminaría. Y estaba viendo que estaba por acabar el tiempo. Pero la palabra de nuestro Dios dice que el profeta Daniel, cuando vio que el tiempo estaba por acabar, entonces él oró al Señor. Y dice lo siguiente, la palabra de nuestro Dios aquí en el libro de Daniel capítulo 9, versículo 3. Entonces volví mi rostro al Señor Dios. Búscalo en tu Biblia. Daniel 9, 3. Entonces volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración, ayuno, ruego, cilicio y ceniza. Daniel dice que volvió el rostro al Señor Dios, buscándole en oración, ayuno, ruego, cilicio y ceniza. Así de que Daniel comienza a ver que era necesario orar a Dios ahora que se encuentra con esta situación. Y necesitaba tener más conocimiento y Dios le iba a dar más conocimiento con respecto a lo que estaba
por ocurrir. Ahora bien, ¿cómo nos comunicamos con Dios? Es la pregunta. Daniel responde y dice que a través de oración, ruego, ayuno, silicio y ceniza. Necesitamos orar. Orar es más que todo una conversación con Dios como un amigo. Eso es orar. Orar es hablar con Dios como un amigo, como con un amigo. También dice que él se puso en ayuno. Ayuno no es aguantar hambre, ayuno es propósito por algo. Pero también aparece algo más que es, dice que él rogaba, es decir, que es necesario rogar. Pero también habla de silicio y ceniza. Es un método que se usaba en el tiempo antiguo para mostrar su tristeza. De hecho, ahora todavía se usa en los funerales. Por ejemplo, cuando muere alguien, tú vas a ver la gente viste silicio. Silicio es decir, saco negro, traje negro, lentes negros también. Entonces Daniel se vistió de silicio y se sentó sobre el polvo, sobre ceniza. Obviamente hoy día no hacemos eso, sin embargo hay que buscar al Señor en oración. Nos comunicamos con Dios a través de oración, ayuno, ruego, silicio y ceniza. La respuesta sería a través de la oración. ¿Cómo nos comunicamos con Dios? Por medio de la oración. Pregunta número 2. ¿Qué es la oración? Esta es una pregunta interesante. ¿Qué cosa es la oración? Orar no es solamente repetir palabras. Orar no es rezar. Orar no es simple y sencillamente hablar algo aprendido. Orar es, ya hace un momento lo dije y hay un comentario en un libro maravilloso que se llama El Camino a Cristo, que dice en la página 104 y dice que orar es el acto de abrir el corazón a Dios como a un amigo. Es decir, necesitamos abrir el corazón a Dios como a un amigo. Eso es orar. En el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 9 hasta el 15, hay una declaración interesante que me gustaría leer contigo. La historia que aquí veremos es la historia de una mujer llamada Ana. Esta mujer Ana, estoy en 1 de Samuel, capítulo número 1, versículo 9 al 15, dice que Ana era una mujer bastante con dificultades. La dificultad de Ana es que tenía un esposo que vivía con dos mujeres, tenía dos mujeres. Una era Ana y la otra se llamaba Penina. Ana daba a los hijos, pero Penina daba a los hijos, Ana no daba a los hijos, era estéril. Así de que esta mujer estaba atribulada porque tenía ese rival en casa, ese problema. Ya te imaginas un hombre que tiene dos mujeres, cómo viven estas pobres señoras. Pero la Biblia dice que Ana, en una ocasión después de haber comido y bebido, esto está en el versículo 9, en Silo, dice que mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma dice que oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares y mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, mas dires a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y sucedió que mientras ella oraba largamente delante de Jehová, oraba mucho tiempo, Elí observaba la boca de ella. Ana dice que hablaba en su corazón y solamente movía sus labios. Es decir, Ana no hacía ese gran bullón, ese alboroto. No, Ana solo movía sus labios. Su voz no se oía. Mas dice el texto allí que entonces Elí le dijo: ¿hasta cuándo estarás ebria? Aleja tu vino. Pero en el versículo 15 está la respuesta que estamos buscando. Ana le respondió diciendo: no, señor mío, mas yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Ana dice que había derramado su alma delante de Jehová. Hace un momento acabo de decir que la oración es el acto de abrir el corazón a Dios como a un amigo. Orar no es simplemente hacer una costumbre. No, ese no es orar. Orar tampoco es algo aprendido. Claro, la Biblia dice, los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar.
pero me refiero a que no es algo aprendido, así que porque aquel ora así, yo quiero orar como él. No, sino que orar es el acto de abrir el corazón. Orar es conversar con Dios. Eso es orar. Conversar con Dios. Conversa con Dios. Cuéntale al Señor las situaciones que te pasan en tu vida durante el día, durante la semana, durante el mes, o no sé, tus planes, proyectos. Cuéntale al Señor. Eso es orar. Entonces, la pregunta decía, ¿qué es la oración? Pues orar es derramar nuestra alma. Dice que Ana derramó su alma. Tengo mucho que hablar con respecto a Ana, pero no me va a dar el tiempo para explicar todo, pero realmente es impresionante. La respuesta es contundente. Orar es el acto de abrir el corazón a Dios como un amigo. Orar es derramar nuestra alma delante de Jehová. Amén. Eso es orar. Ahora, cuando se ora sinceramente y se abre el corazón a Dios como a un amigo, la tercera pregunta dice, ¿cuánto poder tiene la oración sincera? Esa oración, porque mucha gente ora, por ejemplo, los fariseos eran expertos en la oración. Ellos estaban siempre orando, ellos estaban allí y cualquier persona que los miraba podía decir, wow, qué personaje, qué impresionante, qué hombre de oración. Pero lamentablemente, estos hombres lo hacían para ser vistos por los demás. Por eso Jesús dijo en cierta ocasión, ya lo vamos a leer más adelante, que no hay que ser como los fariseos. Eran hipócritas. Ellos querían aparentar. Dios no le gusta eso. Entonces, ¿cuánto poder tiene la oración sincera? Santiago 5:16 dice la Biblia, por tanto, confesaos vuestras faltas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados, pues la oración eficaz del justo tiene mucho poder. Entonces la respuesta seguramente ya la encontraste. La respuesta es mucho poder. La oración tiene mucho poder. La oración sincera. Es decir, que el poder del cristiano está en la oración. La pregunta número 4 dice, ¿en nombre de quién debemos orar? Esto es interesante. Mira, hay un orden en la Biblia para orar. A veces nosotros oramos así, Espíritu Santo, que no sé qué, que Jesús, yo te digo. No, la Biblia dice que para orar, mira, yo no sé, tú puedes decir lo que quieras, pero yo quiero decir lo que dice la Biblia. Hay muchas personas que pueden contradecir lo que voy a decir en este momento, pero la Biblia dice que orar, es decir, cuando yo oro, tiene que haber un orden. La Biblia dice, en la lección número 1, leíamos que Jesús es el mediador, que el Espíritu Santo es el que convence, que el Padre es el sustentador. Y en la oración modelo Jesús dijo que cuando nosotros oremos, debemos dirigirnos al Padre. Y dice, cuando ustedes oren, oren así, Padre nuestro que está en los cielos. Es decir, oren al Padre. Y dice, todo esto, al final decimos, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El libro de San Juan, capítulo 14, versículo 13 dice, y todo lo que pidierais al Padre en oración, en mi nombre, nota esto, y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, creyendo, lo recibiréis. El texto dice que hay que pedir al Padre en el nombre de Jesús. Es decir, que hay un orden en la Biblia para orar. Le oramos al Padre, le pedimos al Padre, Padre, por favor. Mateo 7, 7 al 11 dice que si pedimos, dice, porque todo el que pide recibe, el que busca halla y el que llama le abre. Luego dice, ¿qué padre de ustedes si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Qué padre? O sea, siempre el término que usa el Señor Jesús para referirse en este asunto es, hay que dirigirse al Padre en el nombre de Jesús, porque Jesús es el mediador entre Dios y los seres humanos, es decir, el único camino de salvación. Y es por esa causa que el Señor dice de esta manera, ¿en nombre de quién debemos orar? Vuelvo y repito, siempre decimos, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. A veces la gente puede decir, he escuchado a alguien que decía, todo esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como que no concuerda. Porque entonces, ¿a quién le pidió? Entonces la Biblia dice, debemos de pedir al Padre en el nombre de Jesús.
San Juan 14:13 dice eso. Entonces eso es la oración. ¿Cómo nos comunicamos? A través de la oración. ¿Qué es la oración? Pues es derramar nuestra alma, es abrir el corazón a Dios como un amigo. ¿Cuánto poder tiene la oración sincera? Pues tiene mucho poder. Y paso número 4, o pregunta número 4, ¿en nombre de quién debemos orar? En nombre de Jesús. Ahora vamos a ver un poquito acerca de la fe. Según la Biblia nos va a hablar acerca de la fe. Pero nota esto, ¿contesta Dios las oraciones? ¿Sí o no? Mateo 7:7, lo que acabo de mencionar, 7:7 al 11, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama le abre. Luego dice, ¿qué padre de ustedes si su hijo le pide pan le dará una piedra? Y si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no dará su espíritu a los que le piden? La Biblia dice que Dios sí contesta. Yo, amigo querido, entiendo que Dios tiene al menos 3 maneras de contestar. La número 1 es sí. La número 2 es no. Y la número 3, que es la que más muchas veces sucede, es espérate. ¿Cómo contesta Dios? Primero con un sí, es decir, la número 1 podría ser un sí, la número 2 es un no, y la número 3 es espérate. Y esa creo que es la que más nos cuesta a nosotros entender, que Dios dice, espérate muchacho, no es el tiempo tuyo, no es cuando tú dices, es cuando yo digo, es decir, yo sé que tú necesitas y cuando tú necesitas es que yo te voy a ayudar. Entonces la Biblia dice que Dios sí contesta y pone el ejemplo de un padre, entonces Dios sí contesta nuestras oraciones. Eso está en Mateo 7:7 al 11. Pregunta número 6, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? De hecho es materia para un sermón grande. Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Dice el texto ahí que la fe solo funciona en cosas invisibles. De hecho, no puedes tú ser cristiano, no puedo yo ser cristiano si no tengo fe. La fe es la seguridad, es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. El versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El libro de Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe de creer que existe y que es galardonador o que recompensa a aquel que lo busca. Así de que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Mi amigo, yo he predicado de Jesús muchos años atrás. Durante muchos años he predicado de Jesús. No lo he visto personalmente, no lo he abrazado, no lo he tocado, pero tengo la certeza de que mi Dios es real. Y un día estaremos en las playas eternas. Estaremos con todos nuestros amados de todas las edades, nuestros ancestros, nuestros antepasados. Estaremos con nuestro Salvador disfrutando por una eternidad con Él. Yo creo que será maravilloso poder ver a nuestro Salvador, de quien hemos predicado mucho y que es real, porque Él solo lo vemos con los ojos de la fe, porque realmente Él sí existe. Lo he visto actuar en mi vida, en la vida de mucha gente y seguramente en tu vida, porque Dios es real. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es la seguridad de lo que se espera. Es decir, la fe, mi amigo querido, solo funciona en esos momentos difíciles. Cuando tú estés en problemas, en dificultades, es momento de crecer en fe. Sabes, querido hermano, el que se da por vencido pierde el privilegio de poder tener la victoria. Así de que no te olvides que realmente cuando estás en batallas, en situaciones difíciles que puedas estar pasando, es momento de crecer en fe en el nombre de Jesús. ¿Qué es la fe? La seguridad, la certeza, la confianza de las cosas que se esperan, seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Y paso número 7, o la pregunta número 7, mejor dicho, es ¿cómo se desarrolla la fe? O sea, la fe se desarrolla, o sea, la fe no es algo así que sucede. En una ocasión los discípulos le preguntaron o le pidieron a Jesús, Señor, aumenta nuestra fe. Señor, danos, aumenta nuestra fe, ayúdanos. Pero la Biblia no dice que Jesús le dio un poquito de fe a cada uno. Vaya, pues Pedro te voy a dar un poquito, Juan te voy a dar un poquito, Andrés, a Santiago. No, no, no. Esa manera no usó el Señor. Los puso, es decir, los mandó a predicar sin dinero, sin alforjas, sin dos túnicas, sin nada, porque el obrero y dinero de su salario, dice, entonces los mandó así de tal manera que ellos pudieran no proveerse de nada, sino que se fueran y allá Dios iba a proveer para ellos. Es impresionante eso, amigo querido. Es bien bonito hablar de fe cuando la bolsa está llena, cuando hay salud, cuando todo está bien, cuando todo marcha perfecto. Eso es bien bonito. Pero cuando estás en momentos difíciles, complicados, pero es ahí donde tú creces en fe. La fe se desarrolla. La fe no es algo que se te da así. No, no. La fe es un proceso de desarrollo. Eso es la fe. Es decir, la fe funciona de esa manera. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Cristo. La fe viene por oír la palabra de Cristo. Es decir, tú escuchas, entre más te familiarizas con las cosas de Dios, tu fe crece, tu fe crece. Pero si tú no te familiarizas con la palabra de Dios, no desarrollas la fe. Entonces la fe tiene que desarrollarse. Romanos 10:17 dice que la fe se desarrolla escuchando la palabra de Dios. Escuchando todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios hace y todo lo que hará, si tú puedes creer. Eso es la fe. Vuelvo y repito que la fe se desarrolla cuando el Señor mandó a los discípulos, los mandó de tal manera que ellos pudieran aprender a vivir con y sin dinero. Con y sin dinero. Tú y yo debemos de aprender a vivir con y sin dinero. Pero tú dirás, pero estás loco, ¿cómo vivir sin dinero? Mira, mi amigo querido, se aproximan momentos difíciles, que la Biblia dice más bien que el justo vivirá por la fe. Por esa causa necesitamos nosotros desarrollar ahora la fe. Ahora, no mañana, no, ahora. No es fácil, pero Dios sabe qué puede hacer para ayudarnos a desarrollar. Claro, si tú pides la ayuda divina, toda la hueste celestial viene en tu ayuda. Eso téngalo por seguro porque la Biblia así lo dice. Ahora, al final, ¿qué debemos de hacer? Ahora que hemos visto cómo nos comunicamos, qué es la oración, cuánto poder tiene la oración, en nombre de quién debemos orar, si contesta Dios las oraciones, qué es la fe y cómo se desarrolla la fe. Y ya hemos visto esto. Ojalá tú puedas detenerte un poquito más, póngale pausa al video y analice cada cita bíblica. Yo no me puedo detener mucho aquí, pero tú puedes hacerlo, póngale pausa al video y luego después prosigue. Pero tú puedes notar qué dice la Biblia y vas a analizar que Dios anhela que podamos crecer en fe. ¿Qué debemos hacer después de todo esto? Hay que orar por lo menos 3 veces al día. ¿Cuánto tiempo oras tú? Salmo 55:17 dice, al atardecer, de mañana y al mediodía oro y clamo y Él me oye. El salmista David dice que hay que orar por lo menos 3 veces al día. Él lo practicaba. Dice el texto allí que él oraba 3 veces al día. Es interesante esto. Al atardecer, de mañana y al mediodía. Léalo. Salmo 55:17. Oro y clamo y Él me oye. Hay que orar por lo menos 3 veces al día. Paso número 2 dice que hay que practicar la oración privada. Y esto es interesante, amigo querido. Quizás no tengo mucho tiempo, pero mira. A veces la oración que el ser humano hace es una oración relajo. Perdónenme, yo quizás voy a decir cosas que no van a ser de tu agrado, pero espero que tú aprendas algo. Que juntos aprendamos, pero a veces los seres humanos llegan ante Dios como dándole órdenes. Yo a veces me pongo a pensar, ¿cómo es posible? A veces la gente llega hasta con los puños cerrados, ¿verdad? Ahí delante de Dios y comienza, Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo aquí y vengo rompiendo y vengo clamando y vengo hasta con los puños cerrados orando.
Mira, esa es una falta de respeto. Perdóname, hermano querido. Quizás lo que has aprendido, lo que te he enseñado, pero en algún momento, pero hoy al estudiar la Biblia dice que al orar, lo que debes hacer cada día que vas a orar es humillarte más a Dios. Pero los seres humanos van hasta con los puños cerrados en el nombre de Jesús. Yo vengo rompiendo, vengo quebrando, vengo desatando. O sea, es un huracán, ¿verdad? Destruyendo todo. Si tú llegas a la casa del alcalde, en la casa del diputado, del presidente, qué sé yo, o de una persona de un alto puesto público, y llegas con el fin de pedirle una colaboración, una ayuda que tú necesitas, y llegas así, mire señor alcalde, yo vengo y le va pegando las mesas, yo vengo clamando, yo vengo diciendo, yo vengo a pedirle que no. ¿Usted cree que ese hombre le va a dar? Lo más seguro es que le dé unos 30 días de cárcel, que lo mande a encerrar. Pero usted no puede llegar. Es más, si tú vas a una corte, por ejemplo, sí, a una sala de juicio, tú vas a ver cuando dicen el honorable juez de la honorable corte hace auto de presente. Bueno, yo nunca he entrado ahí, pero he escuchado más o menos que eso es lo que dicen. Y cuando ese juez, que es un ser humano común y corriente, va a entrar, todo mundo tiene que ponerse de pie. Todo el mundo tiene que ir bien corregido, tiene que, pues, mostrar reverencia por el honorable juez que está entrando, que es un hombre, un ser humano igual que todos. La diferencia es que tiene un cargo público. Entonces, ¿cómo está esto, amigo querido? ¿Cómo podemos nosotros de tal manera humillarnos delante de un ser humano, pero delante de Dios no nos humillamos, sino que vamos ahí hasta con los puños cerrados? Eso como que no combina con la Biblia. Pero hay otro detalle más todavía que puedo mostrar, que realmente, amigo querido, la Biblia dice que al orar, cuando tú ores, dice el libro de Mateo 6, versículo 6, entra en tu aposento y cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Mira qué interesante. La Biblia dice que cuando ustedes oren, entre en su aposento, cierre su puerta y ore a su Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces la palabra de Dios dice que al orar, debemos de aprender a orar de esa manera. Pero los seres humanos a veces usan un término diferente, ¿verdad? Comienzan a orar de una manera agresiva y yo le diría que no es correcto. Bueno, no yo. La Biblia dice que cuando tú ores, entra en tu aposento, cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Así de que nosotros necesitamos entender este punto. Allí en el libro de Proverbios capítulo 27, versículo 14 dice, subraya esta cita, Proverbios 27, 14. El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Subrayelo si quiere. Está en el libro de Proverbios capítulo 27, versículo número 14. Dice que es necesario la oración privada. Ahora bien, hay que practicar la oración privada. Tengo mucho que decir, pero quiero pasar un poquito más adelante. Paso número 3, hay que pedir cosas convenientes. Santiago 4:3 dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces dice que hay que aprender a pedir cosas convenientes. Cosas convenientes, ¿ok? Paso número 4 dice que hay que pedir con fe. En el libro de Mateo 21:22 dice que todo lo que pidamos en oración creyendo, lo recibiremos. Es decir, la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo. ¿Tú crees esto? Eso es lo que la Biblia enseña acerca de la oración y la fe. Tengo mucho que hablar, pero se me fue el tiempo. ¿Crees que Dios escucha y contesta las oraciones? ¿Es tu deseo orar con fe todos los días? Si es tu deseo, ábrele tu corazón al Señor. Puedes compartir estos videos, estos pequeños reflexiones para poder a ayudar a otras personas, para poderles transmitir la verdad. Y puedes hacer tus comentarios o puedes también
en algún momento escribirme y con gusto estaremos para poder contestar algunas preguntas o quizás orar por ti. Así de que vamos a orar, querido hermano. Querido Padre que está en los cielos, gracias le damos, Señor, porque nos concede el privilegio de poder creer en ti, Señor. Sabemos que orar no es una obligación, sino que es un privilegio de poder comunicarnos con el Rey del Universo, el dueño de todo lo que existe. Queremos, Señor, que bendiga nuestras vidas y que nos perdone nuestros pecados y que nos alcance con su gracia, con su misericordia. Bendiga a cada persona, Señor, que ve este video, a esta persona que está viendo, que abrió este video, que está escuchando, que su voz pueda entrar en su mente, que él no vea a un hombre, sino a Jesús hablando a su corazón. Que es en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde en esta noche.